しくなるのは呼び止めるように呼び止めるしかないの分かってるこの臆病な Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Bandmate, gracias a Alexi que patrocina esta reacción. La canción es Cross. Y bueno, pues ni falta hace el decir la alineación, es la de siempre, ¿vale? De todas maneras, si sois afortunados en vivir por primera vez el escuchar a Bandmate, que en el canal a veces ocurre que de A pronto veces pasa, sí, sí. descubrimos bandas amigos del canal, cosa que me alegra porque abrir el mundo de Bandmate, pues de pronto es descubrir un mundo nuevo dentro del mundo del rock. Así que bueno, tenemos aquí a la voz a Saiki, tenemos a Kanami a la guitarra solista, a Miku a la guitarra rítmica y a la segunda voz, no voy a decir coros, sino segunda voz, a la gran Misa al bajo y a Kane a la batería. A la batería, Así sí. que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Y amigos, vamos allá con Bandmate. おかしくなるよね淡い恋をして隠した嘘が僕は殺した君を思う時悲しくなるのは呼び止めるように呼び止めるしかないの分かってるこの臆病な僕を置いていけばいいから君はどうしようもないこの世界で愛されたいと叫んでる歌れない夜を少しでは隠して笑ってるんだ触れない歌えば壊してしまえばいいんだなんでもないこの未来がどうにでもなるような気がした明日の声が聞こえたら僕らはまだここにいるんだ日常追われて何もできないが胸の奥の確かな言葉探せるんだ逃げたくなるほど赤い恋をしてたがえた嘘が君を殺した僕が願うたび遠くなってくのは知らない顔して呼び止める悪魔 Buah, han empezado como un tiro. Energía arrolladora. Creo que de las cosas que más me han gustado al principio ha sido esa forma de arpegiar de Kanami, ¿vale? Es decir, le ha dado como un color. Es ese tipo de arpegiado que tan especial como un Switch on Mind de Slash. Es decir, lo que pasa es que aquí va, en vez de dejarla sola tocando eso, sino toda la banda ha comenzado arropándola también, muy Sí, potente Misa al bajo, Miku con una rítmica también demoledora y Saiki con muchísima personalidad, sobre todo empujada, bueno, todas ellas por la fuerza de Akane, que, bueno, pues es toda una fuerza de la naturaleza. Este tema me parece de los más reveladores de la banda, pero además muy exigente porque requiere mucha técnica, requiere mucha velocidad, es exigente rítmicamente y me gusta esta actitud combativa que tiene Bandmate a la hora de afrontar los temas. A mí, cuando una banda tiene esa energía, a mí me tiene ganado. Así que para mí es una declaración de intenciones, mira, esto es lo que somos capaces de hacer, ¿no? Así que... además es que es alucinante porque estoy ahí concentrado y escucho a Kanami por aquí con Ujú, el punteo y pim, 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 pim. En el otro a Misa. ujú,
por detrás a Kane, ¿eh? Y delante a Saiki cantando con Miku. Ujú. Es alucinante. Siempre recomendamos de que lo escuchéis con buenos auriculares porque la experiencia del estéreo Cambia es- mucho. cambia muchísimo, muchísimo. Bueno, O en auriculares o en el coche que tiemblen los espejos. efectivamente, efectivamente. Si no te retumban los empastes, es que lo has hecho mal, ¿vale? Hay que Eh, darle, hay que darle Están volumen. rezando, están rezando. Hay que subir el volumen, sí. Bueno, a ver, si vamos por partes, Kanami está brilla especialmente, ¿no? Como te decía, porque primero la forma de mezclar arpegios y frases, por un lado es agresiva con la guitarra, por otro lado muy, em, muy buena con el tema melódico, va cambiando constantemente el acento, los riffs sincopados, mucha precisión a esa alta velocidad. Siempre tengo la sensación de que Kanami no toca para lucirse, sino toca para empujar al conjunto, que es lo importante, ¿no? Es decir, la ejecución técnica de la guitarra al servicio de la canción. Em, a ver, la sección rítmica. Akane Misa, Akane, ritmos complejos, golpes potentes, como no podría ser de otra manera, los cambios muy fluidos, ¿vale? Parece que ni te das cuenta y de pronto ya estás. De hecho, han hecho dos cambios de tonalidad así en un pispás que me he quedado flipado. Sí. Em, un groove increíble, ¿vale? En secciones que son difíciles, para algunos serían casi caóticas. Misa, como siempre, muy presente al bajo. Ya sabemos que ella va haciendo líneas melódicas independientes. Es un híbrido entre bajo y guitarra rítmica, pero tiene un toque muy particular. Va reforzando la tensión armónica. Y bueno, aquí es que el bajo no acompaña, dialoga, ¿no? Con los demás Sí, sí, instrumentos. sí. De hecho, Kanami está acompañando porque acompaña la voz de Saiki y Misa está ahí también. O sea que la arropan a Saiki cantando Sí, con los instrumentos. totalmente. Am, Saiki, ya que la nombras, firme, dominante, autoritaria, una auténtica frontwoman. Y está bien porque no intenta suavizar la agresividad del tema, ¿vale? Sino que se coloca ahí por encima de lo instrumental con un control total. Y bueno, Miku, como decíamos, como contrapunto a la voz de Saiki, le da esa respuesta vocal, le da esa textura melódica también, mucho ritmo. Y su papel es clave también, porque Saiki tiende a cantar, digamos, más duro, Miku suaviza, Más suave. y claro, ese equilibrio, ¿vale? De voces es identidad pura de Van Maid. Em, claro, es un tema muy chulo, porque claro, cambios constantes, no te da descanso, no te da respiro y muchas Y no transiciones. es el más rápido que hemos escuchado de ellas. Sí, 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 ¿no? Y además, Que a Kane la veo ahí a medio tiempo. yo veo que es un tema que exige mucha concentración. Así que veo, se están ahí mirando constantemente. Así que, bueno, también la sensación de química, de sensación de confianza mutua es palpable y, bueno, es una prueba de autoridad de bandmate. Así que, bueno, vamos a continuar. 飛び止める悪魔わかるよこの純粋な瞳じゃ見守れないから僕はどうしようもないこの世界で愛されたいと叫んでる許されないやつを迎えてはすこぶけて泣き出しそうだ晴れた傷跡忘れてしまえばいいななんでもないこの未来がまとにでもなるような気がした明日の声が聞こえたら僕らはまだここに
Fantástico, fantástico. Bueno, hay que decir que el tema de la letra de la canción, o bueno, o mejor dicho, del mensaje, ¿no? Al final, ¿para qué vamos a decir toda la letra? Sino que es lo que intenta decirnos, bueno, pues gira en torno a un enfrentamiento, a decisión, a ruptura. No es una canción romántica, es introspectiva, es más bien combativa. El concepto es el de cruzar una línea, el de tomar partido, el de afrontar un conflicto, el de no retroceder. Así que bueno, plantea en plan un punto de no retorno. Y que llega un Sí. momento en el que dices, bueno, pues hay que tomar una decisión y asumir los riesgos Y para adelante, y claro. para adelante, efectivamente, romper con lo anterior y ya está. Bueno, entonces, claro, está la ambigüedad entre el tono agresivo y decidido del tema. Pues muy bien traído. Un temazo, en definitiva. Así que muy recomendable. Muchísimas gracias, Alexi, por traerlo. Em, Gracias, amigos. Ya sabéis, para apoyar el canal, importante el like, ¿vale? Suscribiros, por favor. La campanita para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. En el caso de que te hagas Patreon, una vez que te hagas, me escribes un mensaje y me escribes las reacciones que quieras realizar y entonces ya lo vamos gestionando. Amigos, si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias de verdad por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.